Bueno, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. La semana pasada habíamos visto lo que serían las estructuras algebraicas de campo y de espacios vectoriales. Esta última pues es la base, la introducción de todo lo que tiene que ver con álgebra lineal. En la pantalla pues ustedes pueden observar lo que vendría siendo un resumen de lo que es la definición de espacio vectorial. Si ustedes tenían un conjunto, en este caso el conjunto se llama V, donde le definen la suma de vectores, esta suma de vectores va a cumplir que es un grupo abeliano. Y además le definen la multiplicación por un escalar alfa. Resulta que esos escalares van a pertenecer a un campo K, por eso se llama espacio vectorial V sobre K, y va a cumplir con las 5 propiedades adicionales que definimos para esa operación. Si todo esto se cumplía, pues resulta que es un espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es algo más específico del espacio vectorial, lo que vendría siendo el subespacio, que no es otra cosa más que tomar un espacio vectorial y observar que está contenido dentro de otro espacio vectorial. Es un espacio dentro de otro espacio. Bueno, pero antes de revisar esta situación, quiero comentarles algo, que son las propiedades adicionales de lo que vendría siendo el espacio vectorial. Entonces, estas propiedades adicionales vienen directamente de la definición y son las que nos van a ayudar a plantear y a resolver ecuaciones ya no con escalares, así tal cual como las ecuaciones que conocen, sino con vectores. Ya podemos con estas propiedades plantear y resolver ecuaciones vectoriales. Entonces, estas propiedades adicionales son las siguientes. Primero, tengo que si un vector u es igual a un vector v, y al sumar a ambos lados de esta igualdad el mismo vector w, de esta forma, pues esta igualdad inicial se va a conservar siempre. No importa qué vector sumen a ambos lados de la igualdad, se va a conservar. Es precisamente una de las propiedades adicionales del grupo abeliano, que es la cancelación. Si aplicaban la operación binaria a ambos lados de la igualdad, se iba a conservar. Pues aquí sucede lo mismo porque recuerden que la suma de vectores es un grupo abeliano. Por otro lado, yo tengo que si alfa por u es igual a alfa por v, lo voy a poner al revés. Voy a poner que u es igual a v, entonces alfa por el vector u es igual a alfa por el vector v. También se cumple la cancelación en el caso de la multiplicación por un escalar. La igualdad u igual a v no se va a ver afectada si ustedes multiplican ambos lados por el mismo escalar. Ahora, esta siguiente cambia un poquito. Es similar, pero cambia. En el sentido que si yo tengo el escalar alfa por u, bueno, primero voy a dejar alfa igual a beta. Son dos escalares, alfa y beta. Entonces, al momento de aplicar la multiplicación por un escalar a un vector, con estos dos, a ambos lados de la igualdad se va a satisfacer esa misma igualdad, se va a conservar, no le va a pasar absolutamente nada. Aquí nada más les comento,
La demostración de esta la hice en el grupo anterior, entonces cuando tengan un tiempo, ya una vez que los vídeos estén disponibles en YouTube, pues les recomiendo que vean esa demostración para que observen por qué es posible que pueda llegar a esto, considerando que no existe la división entre vectores. Eso es una operación que no se ha definido, que no es posible definir y que como tal la forma en la cual demostramos que esto es cierto tiene que ver con las propiedades anteriores. Aquí vamos a demostrar otra de estas propiedades para que pues tengan ahí un complemento entre uno y otro. La siguiente de las propiedades adicionales tiene que ver con lo siguiente. Si yo multiplico menos alfa por el vector u, es lo mismo que asocie el signo negativo por el vector u, o bien que asocie el signo negativo al vector, o incluso que lo asocie a todo el producto de alfa por u. Cualquiera de estas situaciones es correcta. Y eso pues me ayuda, debido a que al poder asociar los escalares, pues podemos simplificarlos o bien podemos reducirlos al momento de resolver una ecuación vectorial. Y por último, si yo tengo a 0 el 0 de un campo, que a partir de hoy ya sería el 0 tal cual como lo conocemos, lo multiplico por un vector, esto va a ser lo mismo que multiplicar un escalar por el vector nulo, y de resultado siempre vamos a obtener el vector nulo. Aquí nada más les voy a hacer la aclaración. Estos pues es el vector nulo y este es el 0, así tal cual. Déjenme nada más cambiar la flecha porque como que parece que esta implicación no es muy clara. Entonces, esto sí ya está claro. Nos representa que este es el vector nulo. Bueno, vamos a demostrar este último para ver cómo es que está funcionando esta situación, utilizando las propiedades que conocemos del espacio vectorial y del campo, porque también estamos aquí manejando lo que vendría siendo el campo. Entonces, indíquenme en el momento en el que pueda moverle a la pizarra. Ah, porque uno es del campo, este vendría siendo un escalar. Y los de acá pues son vectores, entonces hay que hacer la diferencia entre uno y otro. Bueno, a ver. Voy a partir de lo siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo
que 0 lo puedo expresar como x menos x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, este desarrollo, por propiedades del espacio vectorial, básicamente esta propiedad, pues lo que puedo, aquí fíjense, aquí me faltó, o bueno, no me faltó, mejor dicho, aquí cometí el error de poner alfa y no es alfa, este es beta. Entonces, por esa propiedad, en la cual yo puedo distribuir la multiplicación por un escalar hacia la suma de escalares, pues puedo revertir este proceso. Entonces, esto me quedaría como x por el vector u menos x por el vector u. Y, tomando en cuenta de las propiedades adicionales esta que tenemos aquí, pues resulta que aquí lo que tendría sería x por el vector u más el inverso aditivo de x por el vector u. Aquí estoy asociando a todo el sumando, lo que vendría siendo este signo negativo. Y entonces aquí, por la definición de elementos inversos, de inversos aditivos en el espacio vectorial, pues si a un vector le sumo su inverso, me devuelve el elemento neutro, que en este caso sería el vector nulo. Entonces dense cuenta que 0 por el vector u me devuelve el vector nulo. Ahora, la otra parte de la igualdad, ya comprobamos esta. La otra parte vendría siendo esta. Tendría alfa por el vector nulo. Puedo utilizar esa definición de elemento neutro y de elementos inversos, de tal forma que esto me quedaría, y es más, voy a poner otro vector, el vector v. Esto me quedaría como alfa por v menos v. Aplico la distribución sobre la suma de vectores y entonces tengo aquí nuevamente lo que serían los inversos aditivos. Y entonces, por definición de inversos aditivos en el espacio vectorial, pues me queda el vector nulo, que es el elemento neutro dentro del espacio vectorial. Y pues con esto terminamos nuestra demostración de que efectivamente si yo multiplico por 0, que es el 0 del campo, a un vector, me devuelve el vector nulo. Y si yo multiplico un escalar por el vector nulo, me queda también el vector nulo. Este tipo de cuestiones son importantes cuando revisemos, por ejemplo, valores y vectores propios, porque con esto vamos a saber de dónde sale la ecuación para resolver ese tipo de problemas, ya que lleguemos a transformaciones lineales, que más o menos sería por ahí de finales de abril. También hay que tomar en consideración que en otros momentos se nos puede presentar cualquier otro tipo de ecuaciones vectoriales y que este tipo de propiedades nos ayudan a resolverlas. Porque recuerden que como no podemos pasar dividiendo, por llamarlo de alguna forma, los vectores, entonces debemos encontrar un procedimiento alterno para justificar cómo resolver ecuaciones donde se presenten a los vectores como las variables. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Pues entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es
analizar ese concepto que les comenté hace un rato de tener un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Y para ello quiero tomar en cuenta este ejemplo. Dentro de campo analizamos algunas cuestiones importantes. Las diferentes propiedades que tendría una estructura algebraica, que es el campo. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el conjunto de los números complejos. Aquí les voy a hacer una pregunta. Bueno, antes de la pregunta, el conjunto de números complejos es un campo, cumple con las propiedades que vimos de campo. Y ahora sí les hago la pregunta. Si yo tengo un subconjunto dentro de los números complejos, el subconjunto que ustedes quieran, ¿va a conservar esa naturaleza de campo? El subconjunto que estoy tomando aquí de los números complejos va a seguir siendo un campo si es que los complejos es un campo. No necesariamente, exacto. Si yo tomo como subconjunto de los números complejos a los reales, pues ahí sí. Los números reales son un subconjunto de los números complejos y los reales son un campo. Digámoslo así. Podríamos llamarle como un subcampo del conjunto de los números complejos. En cambio, si tengo aquí los complejos, ya sabemos que este es campo. Y el subconjunto que elijo son los números enteros. Pues resulta que los números enteros forman un grupo abeliano, ¿sí? Pero no es campo. Entonces, eso quiere decir que si extendemos este ejemplo a lo que son los espacios vectoriales, resulta que habrá casos en los cuales dentro de un espacio vectorial hay otro espacio vectorial. Hagan de cuenta que es así como si un espacio vectorial tuviese un hijo y pues va a tener exactamente las mismas características que le dan esa naturaleza de espacio vectorial. Eso es a lo que vamos a llamar subespacio. Entonces, tomando esta idea, si yo tengo un subespacio vectorial, eso quiere decir que de antemano conozco un espacio vectorial V. Este V es un espacio vectorial. Y dentro de él existe W. Si W por sí mismo es un espacio vectorial, como está contenido dentro de V, en realidad lo que tenemos es un subespacio. W es lo que le llamamos el subespacio vectorial. Pero entonces debemos demostrar que W por sí mismo, sin necesidad de depender de V, es un espacio vectorial, para que entonces tengamos el subespacio. Aunque, así tal cual como tenemos en la naturaleza, que si existe una especie y esa especie tiene descendencia,
pues resulta que se van a cumplir algunas características de esa descendencia que van a preservar y que van a seguir siendo parte de la misma especie, ¿no? Digo, tomo por ejemplo la especie humana. Cada quien pues tiene las características de la especie, ojos, nariz, dos piernas, dos manos, etcétera, ¿no? Y que esas características vienen de nuestra ascendencia, vienen de nuestros antepasados, desde que evolucionó la especie humana, ¿no? Sin embargo, hay características puntuales que tiene cada persona, no todas las personas que vivimos en este planeta tenemos las mismas características, no tenemos el mismo color de piel, no tenemos la misma voz, no tenemos el mismo pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, sucede lo mismo con los espacios y con los subespacios. Cuando yo tengo un subconjunto dentro de un espacio vectorial, va a cumplir con propiedades del espacio vectorial, pero no va a cumplir con todas. Algunos sí cumplirán, otros no lo harán. De tal forma que no siempre voy a tener un subespacio vectorial. Ahora, lo que sí podemos tomar en cuenta es que este subespacio W o este subconjunto, primero lo voy a llamar como un subconjunto, va a tener ciertas características de V. De tal forma que podemos establecer lo siguiente. Si W es subespacio, entonces satisface las siguientes propiedades. La suma de vectores debe pertenecer a este subconjunto W. Y además, la multiplicación de un vector por un escalar también debe pertenecer a W. Estas dos propiedades me van a dar una consecuencia. Cuando estas dos se cumplen, eso quiere decir que el vector nulo también está contenido en W. Y por lo tanto, tenemos el subespacio vectorial. Entonces, a diferencia del espacio, el subespacio solamente debemos de comprobar dos propiedades, lo que vendrían siendo la cerradura en la suma de vectores y que la multiplicación de un vector por un escalar nos devuelva un elemento del subconjunto, en este caso llamado W. Eso va a hacer que el vector nulo esté contenido dentro del subespacio y el resto de propiedades son heredadas del espacio vectorial padre, por llamarle de alguna forma. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que siempre que estemos investigando un subespacio, ya asumimos que se cumplen las otras propiedades de la definición y solamente nos vamos a centrar en las que estemos contemplando que las operaciones me devuelvan resultados dentro del subconjunto. No vamos a probar algo más. De hecho, en algunas ocasiones podemos utilizar la definición de subespacio para satisfacer la de espacio vectorial, pero son muy contadas. Básicamente, cuando tenemos las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar usuales, así tal cual como las realizamos normalmente, y no como en la sesión anterior, en las cuales redefinimos esas operaciones para saber si se trataba o no de un espacio vectorial. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar la definición de subespacio a la de espacio vectorial, porque a final de cuentas se puede aplicar tomando ciertas restricciones. A final de cuentas, cuando ya nos dan un espacio vectorial, nos dicen este ya es espacio vectorial, pues ya solamente nos dedicamos
a determinar si se trata o no de un subespacio vectorial mediante estas dos propiedades, ¿sí? Entonces, la sesión de hoy la voy a dividir en 3 partes. La primera, pues vamos a ver un ejemplo en el cual sabremos si se trata o no de un subespacio vectorial con base en esta definición. La segunda parte, pues va a ser el complemento del primer ejemplo. Si en el primero vemos que no es subespacio, en el segundo vamos a ver si sí es un subespacio o no. Y en la última parte nos vamos a centrar en la interpretación geométrica de cuándo se tiene y cuándo no se tiene un subespacio vectorial, para que con eso pues ustedes vayan formulando una manera en la cual podrían ya después de cierta experiencia, con ver el enunciado de algún ejemplo o de algún ejercicio, saber si se trata o no de un subespacio vectorial, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Vale. Pues veamos este primer ejemplo. Y voy a tener lo siguiente. Tengo a M como el conjunto de matrices cuadradas sus elementos son reales y este conjunto M es un espacio vectorial real. Ya sabemos que M es un subespacio. Un espacio vectorial, así tal cual. M es un espacio vectorial. Bueno, aquí la pregunta es, el conjunto V, el subconjunto V, bueno, le voy a poner otro nombre, el subconjunto W, que tiene estas componentes A, B, C, D, tal que A más B es igual a 1, con A, B, C y D, que son números reales. Este subconjunto, en un momento les pongo la pregunta. Este subconjunto es subespacio de M. Tengo un conjunto de matrices que ya sabemos que es un espacio vectorial. Es real porque sus escalares son números reales. Recuerden que este apellido de si es real, complejo o racional significa que los escalares del espacio tienen esa naturaleza. Y aquí tenemos un subconjunto de estas matrices. Y me preguntan si es o no un subespacio. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar esa definición de subespacio, verificar si se trata como tal de un espacio vectorial, mediante las dos propiedades que tenemos. La suma de vectores y la multiplicación por un escalar deben darme resultados dentro de este conjunto.
Con eso podemos verificar si se trata o no de un subespacio. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo. Tenemos una condición y esa condición se debe cumplir siempre. Cada vez que hagamos una operación dentro del supuesto subespacio vectorial, la condición se tiene que cumplir debido precisamente a que los resultados de las operaciones deben pertenecer a este subconjunto, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que debemos saber es cómo manejamos la condición. Se puede manejar de manera independiente, no hay ningún problema, pero también la puedo manejar dentro del vector. Entonces, lo que voy a hacer aquí es manejarla de manera independiente. Voy a inventarme dos vectores tales que cuando realice la suma de vectores, pues pueda modelar esa suma a partir de la condición. Y entonces tengo que hacerlo de manera independiente. Vean lo que voy a hacer a continuación. Primero, me voy a definir dos vectores. Van a ser los vectores MNPQ, es una matriz de orden 2. Aquí lo que me dice la condición es que A más B es igual a 1. Entonces la condición aquí en esta matriz sería que M más N es igual a 1. Es una matriz de este subconjunto, pues debe cumplir con su condición, que la suma de los dos elementos que tengo en el primer renglón sea igual a 1. Entonces pongo la matriz junto con su condición más todavía no, más todavía no. Voy a inventarme el otro elemento que pertenece a W. Entonces, por ejemplo, el otro elemento lo puedo poner de esta forma. RSTIU. Es otra matriz que pertenece a W y entonces R más S tendría que ser igual a 1. Bueno, son dos vectores, dos matrices que pertenecen a este subconjunto W. Pues vamos a aplicarles la multiplicación por un escalar. La suma de vectores. En este caso vamos a aplicarle la suma de vectores. Se puede aplicar la multiplicación por un escalar, pero creo que será más claro realizarlo con la primera propiedad. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que la suma de vectores debe pertenecer a este subconjunto W. Y aquí aprovecho para comentarles. A partir de este tema, la suma y la multiplicación por un escalar ya no las vamos a mencionar. Vamos a asumir que son las usuales. Por ejemplo, en este caso de matrices, si yo estoy sumando matrices, pues sumo elemento a elemento en la misma posición, tomando en cuenta que solo se pueden sumar matrices del mismo orden. Así como en este caso tengo matrices cuadradas de orden 2, pues las sumo elemento a elemento siempre y cuando estén en la misma posición. Entonces, hago la suma. Sumo M más R, N más S, P más Q y T más U. Este es el resultado de sumar estas dos matrices. Y debe pertenecer ese resultado al subconjunto W para que pueda considerarse la propiedad satisfecha, que exista cerradura en la suma de matrices para verificar si se trata o no de un subespacio. Bueno. Sí es cierto. Sí es cierto. Me fui por el orden alfabético.
Es P más T y Q más U. Siempre pasa, ¿no? Cuando alguien les dice y les enfatiza que esto deben hacerlo así, es cuando lo hace mal. Bueno, gracias por la corrección. Ahora sí, ya ahí quedó P más T y Q más U. Bueno. Ahora, aquí es donde manejamos la condición. Recuerden que la condición me dice, tienes que sumar los elementos en el primer renglón y te tiene que devolver 1. Vale. Pues entonces aplico eso. La suma de este más la suma de este me tiene que devolver 1. Esa es la condición para que este resultado pertenezca al subconjunto que estamos trabajando. Voy a reorganizar esto. Entonces tengo m más n y tengo r más s. Pues son las condiciones iniciales. M más n me tiene que devolver 1. Y r más s también me tiene que devolver 1. Y díganme si esto se satisface. No se satisface. Eso quiere decir que el resultado de esta suma de matrices no va a conservar las mismas características del que hay en el subconjunto W. Por lo tanto, la suma de vectores en este caso no es cerrada. El resultado no pertenece al subconjunto de W. Y con esto ya es suficiente para concluir que W no es subespacio vectorial. Entonces, con esto ya estamos estableciendo qué es lo que está sucediendo dentro de un subconjunto, de un espacio vectorial, para saber si por sí mismo ese subconjunto es un subespacio. Pues no cumple con la primera propiedad, automáticamente se descarta y se concluye que no es un subespacio vectorial. ¿Sí queda claro por qué W no es un subespacio vectorial? Bueno. Indíquenme si le puedo bajar. O bueno, me espero un momento para que terminen de anotar. Si necesitan que le suba a la pizarra, pues nada más me avisan. Sí. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Nada. ¿Ya le puedo bajar? Nada. Bueno, veamos este segundo ejemplo. En este caso, voy a tener a F
como el espacio vectorial real de las funciones. Todas las funciones que se les ocurran. Las funciones reales de variable real. Ese es nuestro espacio vectorial. Y entonces voy a tener un subconjunto. Un subconjunto de funciones, por ejemplo, podría ser G. Y que, pues en este caso se me ocurre que contenga a todas las funciones de la forma a veces el seno de 3t, donde a es un número real. Aquí el dominio de la función, pues sabemos que es t, y sabemos que el dominio de las funciones seno son números reales, entonces aquí podemos omitir como tal el dominio de la función. Solamente me interesan las funciones seno de 3t. Aquí la pregunta que nos hacemos es: G es un subespacio de F. Si ya sabemos que F es espacio vectorial, ¿cómo? Sí, A seno de 3t. De nada. Entonces, G es un subespacio de F. ¿Qué piensan ustedes? Si yo les presento así el subconjunto, bueno, les presento F como el espacio de todas las funciones, la función que ustedes quieran, y les presento a G, A seno de 3t, donde A es un número real, ¿qué pensarían ustedes? ¿Es o no es un subespacio? T es el dominio. T es parte del dominio. Se está multiplicando por una escalar, entonces con eso podemos tomar en cuenta que sigue siendo una función. Entonces, ¿sí es un subespacio? O quién sabe. A ver, ya hay un voto para sí. Recuerden que también es muy válido decir quién sabe, ¿eh? No hay ningún problema con que digan, pues no sé. Para más seguridad, entonces vamos a probar las propiedades. Ah, ya se me acabó el espacio. Bueno, indíquenme si ya les puedo borrar. Bueno, pues aquí tenemos entonces que inventarnos dos vectores. Vamos a comenzar con dos vectores. A ver, el primero, no sé, voy a decir que es el vector B seno de 3t. Y el segundo va a ser el vector C
seno de 3t que pertenece a los reales. Estos dos vectores, estas dos funciones, pues deben tener la misma forma del conjunto original, que en este caso sería el conjunto G, que me dice, tomas un número real y lo multiplicas por la función seno de 3t. Como t es parte del dominio, pues no lo puedo cambiar. T es la variable independiente que da vida a esta función seno de 3t, entonces a t no la puedo cambiar, la tengo que dejar tal cual, por ser una función que depende de t. Pero como a, el conjunto me está diciendo que pertenece a los reales, pues entonces esa sí la puedo variar. Y aquí les puse pertenece a los reales, pero este no pertenece a los reales. Estos dos no pertenecen como tal a los reales, pertenecen al conjunto G. Quienes pertenecen a los reales son B y C. Bueno, entonces, B y C sí pertenecen a los reales, porque son parte del conjunto G, donde me dice que el coeficiente debe ser un número real. Bueno, pues lo que voy a hacer es sumarlas. Aquí tengo la suma de estas y pues de inicio vamos a asumir que sí pertenecen a G. Bueno, ¿cómo suman funciones? La distribución, sí. Es decir, lo que... Ajá, exactamente. Podemos aplicar la propiedad de distribución en sentido contrario, que es precisamente la factorización. Entonces, la suma de estas funciones lo que hago es la reducción de términos semejantes. Factorizo seno de 3t. Y esto queremos saber si sigue perteneciendo a G. Bueno, probablemente aquí ya puedan ver que efectivamente tiene la misma forma del conjunto G original, pero para tener un poquito más de claridad en esto, ese coeficiente A más B, B más C, recuerden que B y C son números reales, porque el conjunto me dice que el coeficiente que acompaña a la función seno deben ser números reales. Entonces, si yo sumo dos números reales, el resultado me va a dar otro número real, que aquí le puedo llamar A. Puedo hacer el cambio de variable llamándole de la forma que yo quiera. Y este A está multiplicando a 3 seno de t. A seno de 3t. De tal forma que pues ustedes pueden observar que con este cambio de variable pues obtengo directamente lo que vendría siendo el vector genérico del conjunto. Este A por seno de 3t es el mismo que este que estoy encuadrando. Eso quiere decir que el resultado de la suma de dos funciones de este conjunto sigue perteneciendo al mismo conjunto. Podemos asumir entonces que en este caso la suma de funciones es cerrada. Y con esto tenemos la mitad de la definición de subespacio vectorial satisfecha. Dense cuenta que a diferencia del ejemplo anterior, pues aquí sí se satisface. Y la única condición que debemos cumplir es que el coeficiente sea un número real. Pues sí, al hacer el cambio de variable, B más C es un número real. Que en este caso le llamamos A, ¿no? O le pudimos llamar de cualquier otra forma. Le pudimos llamar, no sé, Z, Y, D, lo que ustedes quieran. Aquí lo que debe cumplirse es que efectivamente ese coeficiente sea un número real, lo cual pues viene de una suma de números reales y en consecuencia sí se satisface esa condición. ¿Sí queda claro por qué se satisface esta primera parte de la definición de suma de vectores?
Bueno, indíquenme si podemos probar la segunda parte. Bien, para esta segunda parte, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el escalar alfa y voy a multiplicar a la función b seno de 3t. Puedo multiplicar a c seno de 3t, pero pues tomo la primera, que es b. Y hay que preguntarnos si el producto de esta operación pues pertenece al conjunto G que estamos trabajando. Ahora, si ustedes toman un número real y lo multiplican por la función, pues lo único que hacen es multiplicar el coeficiente de la función por ese número real. Y como lo comentaron hace un rato, el producto de un número real por otro número real, al momento de hacer la multiplicación por un escalar, pues me devuelve otro número real. El resultado me da un coeficiente que es un número real. Le puedo hacer su cambio de variable, que alfa por beta sea el número A, y pues recuperamos la misma forma del conjunto. Incluso la misma que en la suma vectorial. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta que a diferencia del ejemplo anterior, aquí sí se están satisfaciendo las dos propiedades de la definición del subespacio vectorial. Y en consecuencia, con esto podemos concluir que G sí es un subespacio del espacio vectorial de funciones reales F. Aquí exitosamente sí llegamos a que se cumpliese esa definición y por lo tanto, pues sí es un subespacio, cosa que no ocurrió con el ejemplo anterior. ¿Hasta aquí sí queda claro lo que acabamos de hacer? Bueno. Si estamos trabajando con espacio vectorial real, sí. Pero si ya estamos trabajando con espacio vectorial complejo, entonces alfa puede ser un número complejo. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá, exactamente. Como no se cumplió, por eso ya la descartamos. No tendría sentido probarla a final de cuentas, ¿no? Pero si se hubiese cumplido, sí hay que probar la otra propiedad. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Aquí nada más quiero hacerles un comentario que es muy importante. Y es el siguiente. Dentro de la definición de subespacio vectorial, ya comentamos que para poder definir al subespacio como tal,
necesitamos que se cumplan estas dos propiedades. Que la suma de vectores esté contenida dentro del subconjunto, lo mismo que la multiplicación por un escalar. Y que estas dos me dan como consecuencia que el vector nulo esté contenido en el subespacio. Entonces, con estas dos propiedades podemos asumir que el vector nulo está contenido siempre y cuando se satisfagan. Pero en sentido contrario, el probar que el vector nulo no esté o esté en el subespacio, nada más probando con esa situación, no nos va a garantizar que las dos propiedades dentro de la definición de subespacio se cumplan. Es un error común el que primero prueben el vector nulo y como ven que sí les aparece dentro del subconjunto de estudio, concluyan que es un subespacio. Eso no es posible, debido a que pueden o no cumplirse las propiedades de la definición, es decir, pueden o no cumplirse estas dos. Entonces, para verificar si se trata o no de un subespacio, debemos considerar las propiedades que están ahí encuadradas. Y como consecuencia vamos a tener al vector nulo. Voy a mostrar aquí, en este momento, cómo con el ejemplo anterior, el vector nulo va a salir como consecuencia de que se satisfacen estas propiedades. Para ello solamente voy a utilizar un elemento que vendría siendo A por seno de 3t. Y entonces voy a tomar en consideración lo siguiente. Si existe la función e de x, esta e de x vendría siendo el vector nulo, entonces al sumarla con la función a seno de 3t, pues me debe quedar a seno de 3t. Ahora, esto es posible debido a que ya probamos esta propiedad. Entonces no hay ningún problema. El resultado, no importa cuánto sumemos o cuánto restemos, nos va a quedar dentro del subconjunto. Bien, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. A ambos lados de esta igualdad voy a restar la misma a seno de 3t. Y de este lado pues me va a quedar... Aquí voy a poner que ya directamente me devuelve 0. Bien. E de x, la función e de x. Entonces, si resto a ambos lados de esta igualdad a seno de 3t, pues resulta que de un lado me va a quedar me va a quedar 0 y del otro pues voy a tener a seno de 3t. Entonces, de este lado lo que voy a hacer es simplificar para que me quede esto. Aquí está este. Y entonces aquí tengo lo que vendría siendo el 0 del campo. A menos A por seno de 3t. Y de acuerdo a las propiedades que vimos anteriormente del espacio vectorial, cuando yo multiplico el 0 del campo por un vector, pues me devuelve el vector nulo. En este caso aquí me devolvería 0.
Y por propiedades del vector nulo, pues e de x es igual a 0. Observen que no hice otra cosa más que sumar a ambos lados funciones que vienen de este subconjunto W. Y al final obtengo que efectivamente existe un vector nulo, porque sabemos que sumando o restando funciones del mismo conjunto me va a devolver otros resultados, me va a devolver resultados del conjunto que estoy trabajando, porque ya probamos que sí es un subespacio vectorial. De hecho, no tengo que realizar todo este proceso directamente. Si yo tomo la función que me sirve como el vector genérico del subespacio, aquí ya le puedo llamar subespacio, me dice que A puede ser un número real. Si yo le doy a A el valor de 0, obtengo esta situación. Y en conclusión, debido a que se trata de un subespacio, el vector nulo está presente en él. Sí se está incluyendo al vector nulo en este subconjunto. ¿Sí queda claro esto? Es que es el vector nulo y pues no sabemos qué forma tiene. Entonces por eso lo puse de manera genérica como e de x. No. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? Sí, en un subespacio, ya una vez que se probaron las propiedades, el vector nulo siempre va a estar presente. En un subespacio el vector nulo siempre debe estar presente. Ajá, sí. Sí, sí, exactamente. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. A continuación voy a ponerles un subconjunto que contiene el vector nulo, pero que no es un subespacio. De inicio ya sabemos que no es un subespacio. Voy a poner aquí el conjunto L de parejas ordenadas. Aquí donde X pertenece a los reales. Entonces es un subconjunto del espacio vectorial R2. En este subconjunto ustedes pueden darse cuenta que X es la primera componente y X cuadrada es la segunda componente. Bien. Observen cómo el vector nulo sí pertenece a este subconjunto. ¿Ustedes están de acuerdo que el único vector que puedo sumar a x cuadrada para que me siga devolviendo x cuadrada es 0, 0? Bueno, y ustedes estarían de acuerdo en que al darle el valor a x, como x es un real,
x es igual a 0 y sustituirlo en el vector genérico me va a devolver este vector nulo 0, 0. Entonces, eso quiere decir que este vector nulo pues está contenido en L. El vector nulo pertenece a L. Pero a continuación vamos a ver que este no se trata de un subespacio. Y lo vamos a ver con la multiplicación por un escalar. Ya vimos un ejemplo de uno que no es subespacio con la suma de vectores. Aquí voy a utilizar la multiplicación por un escalar. Entonces, la propiedad me dice que si alfa se multiplica por el vector, el resultado me tiene que caer dentro del conjunto. En este caso estamos trabajando con L. Bueno, voy a multiplicar alfa por el vector x, x cuadrada. Pues entonces la multiplicación de un escalar por un vector usual, que son los que estamos manejando porque no nos mencionan otra cosa, pues vendría siendo esta. Bueno, no hay ningún problema. Ahora, quiero que me describan cómo puedo formar al vector x cuadrada, que es el vector del genérico del subconjunto que estamos trabajando. Entonces, así nada más viendo x cuadrada, ¿cómo podrían describir a este vector? ¿Qué característica tiene en particular ese vector? No le dan a la característica. No. Es más simple de lo que ustedes creo están pensando en este momento. Ajá, exactamente, esa es la característica. El segundo elemento, sí, apliquen lo de la navaja de Occam. A veces la respuesta es más simple de lo que pensamos. Entonces, la característica es, yo tengo el primer elemento, tengo la primera componente, y para formar la segunda, pues solo elevo la primera al cuadrado. Esa es la característica que me define este vector. La primera componente es x y la segunda componente es el cuadrado de x. Entonces, si la multiplicación por un escalar satisface que el resultado cae dentro del subconjunto L, el resultado debe conservar esta característica. La primera es una componente y la segunda debe ser el cuadrado. Esta se cumple aquí. Primera componente es x, segunda componente es x cuadrada. El cuadrado es la primera. Bueno, veamos si sucede lo mismo aquí. Tengo, esta es una componente, pues no sé, díganle que es la componente m. Eso quiere decir que esta tendría que ser m cuadrada
si es que se satisface esta operación. Entonces, tendría que alfa x al cuadrado tendría que ser igual a alfa x cuadrada, lo cual pues no es cierto, porque aquí tendría alfa cuadrada, x cuadrada, y pues obviamente esto es diferente de alfa por x cuadrada. Ustedes aquí pueden observar con la multiplicación por un escalar que este resultado no está cayendo dentro del subconjunto. Y como no está satisfaciendo la segunda parte de la definición de subespacio vectorial, pues automáticamente se concluye que L, a pesar de contener al vector nulo, no es un subespacio vectorial. ¿Sí queda claro este análisis de la propiedad de por qué no es un subespacio? Sí, claro. ¿Por ahí está bien? ¿O más arriba? Vale. En un momento más, ya nada más hago la conclusión de este comentario de la pertenencia del vector nulo. Ajá, exactamente. Por eso es que hay que comprobar las otras propiedades, porque con esas sí ya sabemos si se trata o no de un subespacio. Le voy a bajar. Bueno, con esto tomamos en cuenta lo siguiente. Si yo tengo un subespacio W, entonces se cumple que la suma de U más V pertenezca a W y la multiplicación de un escalar por U pertenezca a W. Y en consecuencia, al cumplirse estas dos propiedades, eso quiere decir que el vector nulo va a pertenecer a W. Sin embargo, al revés, que el vector nulo pertenezca a W y que eso me dé como consecuencia que se satisfagan las propiedades de las operaciones, no es correcto. Tal cual como lo acabamos de ver hace un rato. El que el vector nulo esté ahí presente, pues no me va a asegurar que la suma de vectores sea cerrada y que la multiplicación por un escalar caiga dentro de los vectores del subconjunto W, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, exactamente. De nada. Un número enésimo de subespacio. Sí, sí puede existir. La única característica que tendrían todos esos subespacios en común, pues es que les pertenece el vector nulo. Siempre les pertenece el mismo vector nulo en todos. Un espacio vectorial tiene una infinidad de subespacios, pero el único elemento que todos esos subespacios y el espacio como tal contienen o comparten es el vector nulo. De nada. ¿Algo más?
que deseen comentar. ¿Qué pasó? Ah, claro. Lo que concluimos fue lo siguiente. Un subespacio siempre va a cumplir que su suma es un resultado que cae dentro de él, dentro del subespacio, lo mismo que la multiplicación por un escalar. Si eso se cumple, entonces el vector nulo va a estar contenido en el subespacio. Pero esto no indica que si el vector nulo está contenido dentro del subconjunto, automáticamente se van a cumplir estas propiedades. Esa es la conclusión que acabamos de nombrar. Si se cumplen la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, el vector nulo está asegurado en el subespacio. Pero si se cumple el vector nulo, no necesariamente se cumplen las propiedades. Bueno, ¿algo más que deseen comentar hasta aquí? Bueno, a ver, antes de ver lo que les comenté de la parte geométrica de un subespacio vectorial, quiero preguntarles ¿qué tanto se acuerdan de recta y plano en geometría analítica? Bueno, aquí vamos a recordar un poquito al respecto. Y de hecho, no solo en esta sesión lo vamos a recordar, lo vamos a ir recordando en las siguientes sesiones. Entonces, lo primero que quiero mencionarles al respecto es, si yo tengo una ecuación como esta, pues tengo lo que es la ecuación cartesiana del plano. Entonces, esta es la ecuación cartesiana del plano. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo tomo en cuenta que D es igual a 0? Con D igual a 0, lo que vamos a tener es AX más BY más CZ igual a 0. Sigue siendo la ecuación cartesiana de un plano, pero aquí ya tiene una característica en especial, porque esta es una ecuación lineal, tal cual así como ustedes ven esta ecuación cartesiana del plano, es una ecuación lineal como ustedes estudiaron en álgebra. Ahora, una solución a esta ecuación, pues es cuando x es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a 0. De hecho, pueden sustituir esos valores aquí en ax más by más cz igual a 0 y pueden darse cuenta que efectivamente les devuelve 0 igual a 0. Entonces, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 es una solución de la ecuación cartesiana de este plano. Bueno, si yo tomo en cuenta que los puntos del plano
forman en su conjunto el plano completo, todos los puntos del plano. Forman un subconjunto de R3 del cubo coordenado, que ya hemos mencionado que es un espacio vectorial. Dense cuenta que estos valores, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, me van a devolver el vector nulo 0, 0, 0. Esto es de manera similar a como lo vimos aquí en el subespacio. Digo, en el subconjunto, que no es subespacio. Pues tengo aquí el vector nulo, que es 0, 0 en dos dimensiones, x y y. Y pues aquí abajo tengo el vector nulo en tres dimensiones, en x, y, z, ¿no? Entonces, el origen es el vector nulo del espacio vectorial R3 y puede satisfacer la ecuación cartesiana de este plano. Bueno, pues aquí voy a tomar entonces en consideración lo siguiente. Supongamos que tenemos otras dos soluciones del plano, no solamente esto, sino que conocemos otros dos puntos del plano. Por ejemplo, el punto P, que va a tener coordenadas X en P, Y en P y Z en P. Y tengo otro punto que es el punto Q, que va a tener coordenadas pues X en Q, Y en Q y Z en Q. Estos dos puntos son parte del plano. Junto con el origen son tres puntos que pertenecen al plano. Entonces, si yo tengo la ecuación cartesiana de un plano y tengo dos puntos, bueno, en este caso tres puntos que le satisfacen o que pertenecen al plano, pues resulta que al sustituir las componentes x, y, z en la ecuación cartesiana del plano, se debe satisfacer. ¿A qué me refiero? Tomo a x más by más cz. Sustituyo p. Como p es parte del plano, pues axp más byp más czp tiene que ser igual a 0. Le satisface la ecuación. Hago lo mismo con q. Axq más byq más cz en q, pues tiene que ser igual a 0. Bueno, aquí nada más déjenme escribir bien esta z. Bueno, pues ahí lo tengo. A ver, voy a aplicar la primera propiedad del subespacio, que es si yo sumo dos elementos del subespacio, me tiene que devolver otro elemento del subespacio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues dense cuenta que tengo aquí dos ecuaciones lineales. Hagan de cuenta que es un sistemita de ecuaciones lineales tal cual como ustedes los manejaron en álgebra. Y como los manejaron en álgebra, pues lo que pueden hacer es escalonar. Pueden sumar renglones, que vendría siendo sumar ecuaciones. Pueden multiplicar un renglón por un escalar, que vendría siendo multiplicar una ecuación por un escalar. Entonces, lo que voy a hacer aquí rápidamente es sumar término a término cada una de estas ecuaciones. En este caso, si estoy sumando abscisas, pues el resultado me va a devolver una abscisa. Cuando ustedes suman en el espacio coordenadas o vectores dentro del espacio, lo que hacen es sumar abscisa con abscisa, ordenada con ordenada y cota con cota. Entonces, si yo sumo dos abscisas,
pues me va a devolver otra abscisa. Si yo sumo dos ordenadas, pues me va a devolver otra ordenada. Y si yo sumo dos cotas, pues me va a devolver otra cota. Al final, sumo 0 más 0, pues me devuelve 0. Ustedes aquí pueden observar que este resultado que tengo acá no es otra cosa más que la ecuación cartesiana del plano de la cual partimos, la de aquí arriba. Eso quiere decir que en este plano que ya sabemos que contiene al origen, al sumar dos puntos cualesquiera de él, obtengo otro punto del plano. Pero aquí recalco que ya sabemos que contiene al origen. Hago lo mismo para la multiplicación por un escalar. Ya hice la primera operación dentro del espacio vectorial, que es la suma. Hago lo mismo para la multiplicación por un escalar. Pues multiplico alfa por, voy a decir que estoy multiplicando la ecuación donde sustituimos Q para no afectar la igualdad, pues multiplico el escalar de un lado y del otro. Y entonces esto me queda como A por alfa X en Q por la abscisa, ahí, por la abscisa en Q, más B por la ordenada en Q, más C por la cota en Q. Y alfa por 0, pues me sigue quedando 0. Y pues aquí sigo teniendo una abscisa, sigo teniendo una ordenada y sigo teniendo una cota. Y vean, nuevamente obtengo la ecuación cartesiana del plano que estaba trabajando desde un inicio. Entonces, aquí ustedes pueden observar que las dos partes de la definición de subespacio vectorial se están satisfaciendo. Aquí forzosamente tengo que cuando sumo la ecuación vectorial de la ecuación cartesiana de un plano evaluada con dos puntos diferentes, me sigue dando la ecuación cartesiana del plano. Entonces, si yo tengo un plano que contiene el origen, porque necesito que contenga el vector nulo, su suma automáticamente sabremos que es cerrada. Sucede exactamente lo mismo con la multiplicación por un escalar. Y esto solamente es posible cuando el plano contiene al origen, porque es precisamente una de las propiedades del subespacio vectorial, que se contenga al origen. Entonces, cuando ustedes tienen un plano que contiene al origen, están ante la representación geométrica del subespacio vectorial. Todo plano que pase por el origen siempre les va a denotar un subespacio vectorial, así como el primero que vimos en el primero o el segundo, el de las funciones, fue el segundo, el que vimos. Entonces, geométricamente los subespacios tienen su representación como planos que contienen al origen. Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. A ver.
Ahí está GeoGebra. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un plano, no sé, en este momento se me ocurre x menos 4y más 5z es igual a 0. Bueno, voy a poner mejor otro plano. Ah, es que le puse aquí. Este es más 5z. Ahí está. Este está bien. El que había elegido originalmente. Bueno, ahí ustedes pueden observar que es un plano. Lo que voy a hacer aquí es colocar el origen. Pueden observar que el cruce de los ejes, pues ahí está el punto O. Y ustedes pueden observar cómo efectivamente al poner de canto el plano, pues el punto lo está atravesando al plano y el plano está atravesando ese punto. Entonces, efectivamente, el origen está contenido en este plano. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el siguiente vector. El vector U, que en este caso pues voy a decir que es menos 1, 1, 1. Le voy a cambiar el color. Y ahí ustedes pueden observar que efectivamente ese vector se encuentra sobre el plano. Al momento de verlo así de canto, pues observamos que el vector también se ve de canto y pues se encuentra sobre el plano. Ahora, voy a poner otro vector, no sé, el vector V, y este va a ser, no sé, se me ocurre 3, 2, 1. También le cambio el color. Y observen que sucede lo mismo. Ahí pueden ver tanto el vector como al plano de canto y pues efectivamente el vector está sobre el plano. Y pues ven lo que voy a hacer aquí. Voy a tomar, no sé, 2 veces el vector U, le voy a restar 3 veces el vector V. Este le voy a cambiar de color, le voy a poner un color azul. Y pueden observar que ese nuevo vector W sigue estando sobre el plano. Utilicé la multiplicación de un vector por un escalar y además también utilicé la suma para encontrar un nuevo elemento del subespacio. Y pues ese nuevo elemento, observen que se comporta de la misma forma, el vector azul se comporta de la misma forma que los vectores en rojo, se encuentra sobre el plano. Si lo veo de esta forma, ahí pueden observar que se encuentra sobre el plano. No importa que salga, es más, lo puedo hacer un poco más grande. Digo, más pequeño el alejarme en el zoom. Y vean cómo efectivamente ahí aparece que el vector azul se encuentra sobre el plano. Entonces, aquí estamos viendo geométricamente un subespacio, que es este plano. Cuando yo tengo un plano que contiene el origen, estoy viendo un subespacio. En el momento en el que el plano salga del origen, ya no va a ser un subespacio, porque ya no va a contener al vector nulo. Y en consecuencia, ya ahí hay una propiedad dentro de la definición de espacio vectorial que no se va a satisfacer. Entonces, en general, conforme vayamos avanzando en el curso, ustedes se van a dar cuenta que cuando estemos ante subespacios, podemos realizar un cambio como si estuviésemos realizando una función, que más adelante le llamaremos transformación lineal, para convertir un subespacio, por ejemplo, se me ocurre de matrices, convertirlas en un subespacio que vendría siendo un plano, ¿no? Se me ocurre en este momento, pero hasta que veamos lo que es la transformación lineal es que sabremos cómo hacer eso, ¿sí?
¿Sí queda clara esta representación gráfica del subespacio vectorial? Bueno. Ahora, la representación... Sí, adelante. Ajá, un plano que contenga el origen. Ese sería geométricamente un subespacio vectorial. ¿Este? Bueno. ¿Por dónde? Vale. Ajá, exactamente. Vendría siendo todo el cubo coordenado. Exacto. De nada. Y pues bueno, ya nada más para terminar la sesión del día de hoy. Entonces, lo que acabamos de comentar es que el subespacio en términos geométricos es un plano que contiene al origen. Visto desde la perspectiva geométrica, ¿no? Entonces aquí nada más les pongo considerando la geometría. Bueno, ahora, una cuestión importante de geometría analítica. Este vendría siendo un plano. Como la ecuación cartesiana está igualada a cero, pues resulta que este plano contiene al origen y por lo tanto es un subespacio. Este vendría siendo otro plano. Que también contiene al origen y entonces también va a ser un subespacio. Ahora, ¿qué sucede si yo hago la intersección de dos planos que no son paralelos o que no sean el mismo? Obtengo lo que es una recta. Exacto. Y entonces, si esta recta viene de dos planos que contienen al origen, quiere decir que la recta es la representación de la intersección de dos subespacios. Esta vendría siendo la intersección de, digamos, el subespacio W con el subespacio P. Y aquí viene una pregunta. Esta recta que es intersección de dos subespacios, ¿también será un subespacio? Solo si contiene al origen. Exacto. Y de hecho sí lo va a contener, porque acabamos de comentar, si los planos contienen al origen, son subespacios. Y entonces el origen va a ser un punto de intersección entre ambos planos. Y por lo tanto la recta lo va a contener. Piénsenlo de esta forma. En diagramas de Venn. Aquí tengo W. Este W, pues sé que es un subespacio porque satisface esta propiedad.
y satisface esta propiedad. Por acá tengo P, es un subespacio porque satisface esta propiedad. Y además también satisface esta propiedad, la definición de subespacio. Bueno, la intersección vendría siendo este lugar. Y como la intersección es parte de W, pues resulta que estas condiciones van a estar satisfechas en la intersección, que además, como también pertenece a P, pues va a cumplir esas condiciones y en consecuencia la intersección de subespacios es otro subespacio. Entonces, si yo tengo dos subespacios vectoriales, al intersecarlos, me devuelve otro subespacio. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Aquí tendríamos el caso de un subespacio que está contenido en otro subespacio y que además un tercer subespacio está involucrado con él. Entonces tendríamos un espacio vectorial dentro de dos espacios vectoriales que pertenecen a otro espacio vectorial. Podríamos llamarlo así. Ahora hace rato que les comenté lo de la herencia en la especie humana. Podríamos decir que el espacio vectorial más externo sería la primera generación. Los subespacios W y P sería la segunda generación y la intersección sería la tercera generación de una misma familia. Algo así podríamos verlo. Ajá, exactamente. La condición es que todos contengan al vector nulo. Ajá, exacto. Geométricamente un subespacio puede ser o un plano o una recta, siempre que contengan al origen. Incluso puede ser el propio origen. El propio origen puede ser un subespacio, que en la próxima sesión le llamaremos el subespacio nulo.